Iglesia, Dios te bendiga, deseo te encuentres muy bien a pesar del contexto que estamos atravesando. Deseo que te encuentres en tu casa, creyendo y confiando de que Dios es fiel y lo seguirá haciendo con su pueblo. Amén. Entonces, me place enormemente pues tener este espacio para poder compartir contigo acerca de la palabra de Dios y también llevar una palabra de bendición para tu vida. Así que te invito a que puedas disfrutar y puedas ser edificado a través de esta palabra. Amén. Entonces te invito a orar, que sea Dios quien nos ayude y quien nos guíe para tener este tiempo de palabra. ¿Sí? Entonces oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque eres fiel, Señor, eres misericordioso, eres bueno, eres un Dios de amor. Gracias por tu pueblo, gracias, Señor, porque aún en medio de las situaciones, Señor, difíciles, podemos ver tu gracia, podemos ver tu favor, Padre amado. Gracias, Padre, porque eres bueno y aún, Señor, nos cuida, Señor, y nos protege de cualquier mal, Padre amado. Gracias por este tiempo, Señor. Permite que sea de gran edificación para cada uno de los que estamos acá presentes, Señor. Asimismo de los que están observando esta palabra, Señor. Ayúdales y permítele, Señor, que esta palabra llegue a sus corazones y logre, Señor, un impacto y un efecto positivo para su crecimiento espiritual, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amado hermano, amada iglesia, que estás allí, vamos a estar hablando acerca de un tema, o más bien acerca de una verdad, y es en cuanto a esa verdad de volvernos a Dios, esa verdad de buscar nuevamente a Dios. Y lo digo pues teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta las situaciones que estamos atravesando hoy en día, no solo como iglesia, sino como nación, como mundo, ¿sí? De este contexto de pronto de dificultad, de pronto de, de confinamiento. Entonces pues se hace necesario nuevamente recordarle a la iglesia, recordarle a los hermanos de volver, de regresar a Dios en estos momentos. ¿Sí? Entonces quiero que puedas ubicarte en tu Biblia en el libro de Joel, ¿sí? El libro de Joel, y vamos a leer un versículo clave en el cual vamos a estar ahondando esta corta reflexión, ¿sí? Y está en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y les leeré la palabra, dice de la siguiente manera: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová de vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Bueno, como les había dicho anteriormente, vamos a estar mirando este versículo clave, observando este versículo clave, teniendo en cuenta de pronto el contexto que nosotros estamos atravesando, pero sin sacar de contexto, valga la redundancia, el momento en que este versículo se escribe. Y a propósito, pues, de escritura lo realiza el profeta Joel, ¿sí? Y aproximadamente este libro, pues, es escrito, es escrito alrededor del año 837 a.C., entre el año 600 a.C., ¿sí? Eso fue más o menos para los últimos tiempos del reinado de los tiempos del reino del sur. Entonces, pues más o menos para ese tiempo, para la finalización del reino del sur, más o menos para esos tiempos se escribe, o Joel escribe este libro, ¿sí? Cabe resaltar que el nombre de Joel tiene un significado muy importante que me llama mucho la atención, porque significa Jehová es su Dios. Entonces, Joel escribe este libro en este contexto de dificultad, de pecado, de parte del pueblo de Judá, ¿sí? Entonces, el pueblo de Judá se encuentra en pecado, se encuentra en dificultad, no solamente porque estaban viviendo una economía difícil, complicada, no solamente por eso, sino porque
estaban advertidos de que iba a llegar una plaga. Entonces, en ese contexto, Joel aprovecha y decide pues llevar esa palabra de arrepentimiento, pero también esa palabra de restauración para cada uno de los hermanos que se encuentran en Judá, o más bien para ese pueblo, ¿sí? Entonces Joel aprovecha ese momento, ese contexto, o más bien esa situación de momento difícil económico del pueblo, y también de esa llegada inminente de esa plaga, para llevar el mensaje de la palabra de Dios en cuanto al arrepentimiento y perdón de pecados, y asimismo la restauración completa de parte de Dios. Y de eso precisamente quisiera de pronto hablarte hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta ese contexto del libro de Joel, donde el pueblo se encontraba en dificultad, el pueblo se encontraba en pecado, se encontraba en idolatría, en fornicación. El pueblo se encontraba en una condición espiritual o de santificación muy difícil, muy complicada y bastante pues difícil de entender humanamente, porque el profeta Joel ya había notado que el pueblo se encontraba en esa condición, ¿sí? Y si hacemos un paralelo, hacemos una comparación a cómo estamos nosotros en este momento, no sería tan alejado, no sería tan, tan extenso esa diferencia, porque creo que nosotros podemos identificar en estos momentos cómo estamos nosotros como nación, como mundo, como pueblo de Dios también, inundado por la idolatría, por el pecado, inundado también de las falsas doctrinas, inundados también de los falsos profetas. Y asimismo, como nos encontramos nosotros en este momento, también se encontraba el pueblo de Dios en Judá, ¿sí? En momento en una condición de pecado bastante inmensa, ¿sí? Y nosotros, en esa condición también de pecado, eh, debemos de ser conscientes, debemos de ser diligentes a recibir la palabra de Dios, siendo cristianos, siendo creedores de la palabra fiel de Dios, ¿sí? Y precisamente eso quería hablarte contigo, como lo recita o como lo dice aquí el versículo clave que te acabo de leer en Joel. Por eso pues ahora Jehová dice Jehová, convertíos a mí con vuestro pecado, con vuestro corazón, perdón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces Dios, Jehová, no solamente te brinda esa oportunidad de tu poder recibir perdón, de tu poder eh, abrazar ese perdón de él, sino que también te invita a que tú puedas restaurarte, a que tú puedas convertirte a él, puedas acercarte a él, ¿sí? Con el único fin de transformar tu vida, de crear una nueva persona en ti, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta el contexto de Joel en ese tiempo, pues yo quiero animarte, quiero motivarte a que puedas no solamente, como lo dice el libro de Joel, acercarte a él y reconocer tu pecado, reconocer tu dificultad, ¿sí? Sino también que puedas acercarte a él con el fin de recibir esa restauración de parte de Dios, ¿sí? Entonces, debemos de tener en cuenta que antes de que esa restauración se dé, hay que ser, pues, obviamente, debemos arrepentirnos de cualquier pecado, debemos arrepentirnos de cualquier situación que hayamos hecho mal delante de Dios, o se la hayamos hecho a nuestro prójimo. Entonces, recuerda que hay un pecado, que hay un arrepentimiento, y que también hay una restauración de parte de Dios, que es lo que nos ofrece el libro de Joel exactamente aquí, y refiriéndote a esta cita bíblica. Entonces, yo quisiera que de pronto tú en tu casa, en ese tiempo libre que tienes ahora, pues puedas también compartir, puedas leer y profundizar un poco más acerca de este hermoso libro, ¿sí? Y te voy a dar más o menos un bosquejo para que puedas, un bosquejo de estudio para que puedas estudiar, y es en cuanto a el libro de Joel, ¿sí? Entonces, el pueblo de Joel ha pecado, ¿sí? Entonces lo puedes encontrar desde el capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Asimismo,
encuentras el llamado de arrepentimiento por parte de Dios hacia el pueblo de Judá, y lo puedes encontrar desde el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Y por último encontramos esa promesa esperanzadora de parte de Dios, esa restauración, y la encontramos desde el capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Entonces, te invito a que también puedas profundizar en cuanto a esa palabra, ¿sí? Y bueno, como les había comentado, la invitación que le hace Dios o que le hizo Dios al pueblo de Judá en ese tiempo fue a volverse a Él, ¿sí? Y utiliza al profeta Joel para que entregue ese mensaje, para que lleve ese mensaje. Y al mismo modo, pues quisiera yo entregarte esa palabra, quisiera yo darte ese mensaje. Y es el de volverte, es el de recibir ese perdón que Dios te ofrece, sin pensar de pronto en lo que hayas hecho, sin pensar de pronto en tus errores o en las cosas que de pronto pudiste haber hecho. Debes de entender de que Dios es un Dios perdonador, es un Dios bueno, misericordioso, ¿sí? Entonces, Dios te ofrece ese perdón, pero también, como te había dicho anteriormente, te llama al arrepentimiento, ¿sí? A veces nos cuesta arrepentirnos de nuestras, por decirlo así, fallas, de nuestras cosas que a veces hacemos que son malas delante de Dios. Y creemos a veces que el hecho de pronto de que sean insignificantes, pues no son un pecado delante de Dios, pero sí lo son. Y el Señor nos llama a que podamos también arrepentirnos, ¿sí? En estos tiempos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta también este contexto, yo creo que se hace necesario que podamos arrepentirnos, podamos recibir ese perdón de parte de Dios y salir edificados y bendecidos por parte de Él. Y por último, de ese mismo versículo clave que te mencioné entre capítulo 2, versículos 12 y 13, el Señor hace un llamado muy importante y muy directo. Y creo que es muy, 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 muy fundamental que nosotros lo podamos practicar. Y es el de rasgar vuestro corazón. El Señor nos invita a rasgar nuestro corazón, a escudriñar nuestro corazón, a limpiar nuestro corazón. Entonces te invito a que tú mismo también puedas en este tiempo de confinamiento acercarte a Dios, leer su palabra, hablarle, orarle, adorarle, y puedas rasgar tu corazón, puedas acercarte a Él, puedas entregarle tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy, recibe mi vida, recibe mi corazón, Señor, y haz conmigo como tú quieras, Padre. Entonces, el Señor también no solamente nos pide rasgar vuestro corazón, sino también convertidos a Él, ¿sí? Convertidos a Él. Y el hecho de ser convertidos a Él no solamente nos hace pensar de que debemos de hacer las cosas que Jesús hacía que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra, sino también el hecho de vivir en santidad, también el hecho de vivir en comunión con mis hermanos, el hecho también de adorarle, de bendecir su nombre. Entonces, convertámonos a Dios no solamente haciendo, sino también siendo, ¿sí? No solamente sirviendo, no solamente entregando, sino también siendo nosotros como fue Jesús cuando estuvo acá en la tierra, ¿sí? Y por último, quisiera también recordarte y decirte de que tenemos un Dios misericordioso y que es clemente delante de nosotros, ¿sí? Y como lo dice el versículo 13, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Hay que entender de que tenemos un Dios misericordioso. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces debemos apelar a esa misericordia de parte de Dios, que son nuevas cada mañana, ¿sí? Entonces, no solamente Dios nos hace una invitación para recibir perdón, y también nos hace una invitación para arrepentirnos de nuestro pecado, sino que también te entrega esa promesa de misericordia para su pueblo, para sus hijos. Así que yo te invito a que no solamente puedas perdonar, recibir el perdón de Dios y también perdonar a tu prójimo, sino que también te puedas arrepentir de tus faltas, de tus pecados en este momento, puedas aprovechar este tiempo de confinamiento y puedas restaurar tu vida a nivel general, puedas restaurar tu vida personal, tu vida laboral, tu vida espiritual, puedas hacer un cambio total en tu vida y puedas reconocer una vez más de que Dios es
tu guía, de que Dios es el Señor y Salvador completamente de tu vida, ¿sí? Entonces recuerde que el Señor es misericordioso también y está esperando ese tiempo, está esperando ese momento en que tú te puedas acercar delante de Él y puedas nuevamente reconocer esa falta, puedas nuevamente entregarte totalmente a Él y recibir de su perdón y salvación. Entonces, no quisiera de pronto irme eh, sin antes mencionar algo muy importante y es eh, en cuanto a unas preguntas que quisiera que te hiciera y es que, ¿qué haces tú generalmente cuando te encuentras en un momento de crisis? ¿O qué haces tú generalmente cuando te encuentras en un estado de soledad? De soledad, sí. Y más allá de eso, ¿qué haces tú en esa situación? ¿Cuál es tu reacción en esa situación? Y por último, eh, ¿qué esperas tú hacer o qué esperas tú recibir de Dios? Entonces, te invito a que puedas también meditar en esas preguntas, teniendo en cuenta nuestro contexto en este momento de confinamiento, ¿sí? Entonces, eh, deseo enormemente que el Señor te bendiga y que esta palabra haya sido de gran bendición para ti y para toda tu familia también. Cuídate mucho, permanece en casa y no se te olvide que estamos en confinamiento público, social, pero no estamos en un confinamiento en la vida espiritual. Así que te animo, así que te animo a que puedas nuevamente pues entregarte a Dios y puedas nuevamente recuperar esa vida en comunión y espiritual con Dios. Dios te bendiga y deseo enormemente que esta palabra te haya servido muchísimo.